nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Y él les contestó: «¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos recordando en el día de hoy también a San José, el esposo de María, y por eso es que las lecturas son las que hemos visto en el día de hoy, especialmente el Evangelio que está siendo tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51a. Es el Evangelio del día en que Jesucristo se perdió y apareció en el templo luego de la gran fiesta de la Pascua. Que realmente uno dice, bueno, el Evangelio está ahí y estamos en Cuaresma. Pues es por la celebración de San José, esposo de María. Hay dos alternativas en el día de hoy en términos del Evangelio y nosotros hemos escogido esta, ya que su mensaje yo creo que es importante para nosotros señalarlo en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, hermanos y hermanas, aprovechando esta coyuntura de San José, esposo de María. El tema que vamos a discutir tiene que ser poder para cumplir. Cuando nos fijamos en Dios, que Dios tiene el poder para cumplir. Porque vamos a utilizar también la segunda lectura de hoy de Pablo a los Romanos en ese famoso capítulo 4, versículos 13 al 16, 18 al 22, que de ahí es que hemos escogido la idea fuerza, porque la idea fuerza es esta, hermana, cuando Dios promete algo, tiene el poder de cumplirlo, que eso es la gran bendición que tenemos nosotros los creyentes en términos de nuestro Dios, fiel cumplidor de sus promesas. Y esa va a ser la segunda parte de la reflexión de hoy. Vamos a hablar de ese cumplimiento por parte de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios, hermanos y hermanas. Son tiempos donde estamos viviendo crisis y tú lo sabes muy bien. Y nosotros, en nuestro caso particular, venimos de, hermanos y hermanas, de haber pasado por situaciones muy críticas y muy difíciles. Desde Irma, desde María, como huracanes que nos han sometido, hermanos y hermanas, a grandes desastres. Desde los últimos terremotos, que 2 de ellos se sintieron en toda la isla con una potencia grande, más aún afectada el área suroeste de la isla. Entonces tenemos huracanes, vientos fuertes, tenemos los terremotos y estos temblores. Y ahora el mundo entero, hermanos y hermanas, con esto del coronavirus, ¿no? Que ciertamente ya siendo declarada una pandemia, ya viendo casos de muerte, viendo casos de cómo se está propagando exponencialmente, ¿no? Porque esto es 1 contagia a 2 y 2 contagian a 4 y 4 contagian a 8 y 8 contagian a 16, por ahí eso sigue creciendo. Y entonces, hermanos y hermanas, yo creo que la palabra de Dios hoy pues nos pone a tono de nosotros poder tener esa fe con esa segunda lectura de hoy que va a ser buena por eso. O sea, Dios tiene el poder para cumplir, hermanos y hermanas. Y tú y yo como cristianos católicos tenemos que recordar que cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para cumplirlo.
Esa es la bendición. Con eso quiero terminar. Por el momento en que estamos viviendo, pues tenemos que armarnos de mucha fe, hermanos y hermanas. La tensión es bien grande. El no poder comulgar, el no poder tomar la sangre de Cristo, el no poder saludar en la paz, el no podernos congregar, hermanos y hermanas, el no podernos acercar ni tan siquiera a algo tan sencillo y básico para nosotros como es visitar enfermos, por todo el peligro al que nos exponemos, el peligro al que exponemos a los demás, todo eso. Yo sé que es gran preocupación, pero hoy la segunda palabra de Dios tiene que ver mucho con eso. Hermanos y hermanas, el Evangelio, vamos al Evangelio rapidito. El Evangelio trata sobre la primera iniciativa del joven Jesús, ¿no? Muy conocido por todos nosotros, el Cristo que sale con sus padres a la gran fiesta de la Pascua anual, donde era un requisito indispensable, obligatorio, que tenían que cumplir toda familia, y por allá se perdió, hermanos y hermanas. Y lo que tenemos que ver aquí es que yo quisiera hoy profundizar en este Evangelio desde un punto de vista bien teológico, porque lo hemos visto de otras maneras, ¿no? Aquí queda y se puede hablar del cuarto mandamiento, especialmente cuando dice casi ya al final que entonces posteriormente siguió obedeciéndoles. Ya en el versículo 51, Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret y posteriormente siguió obedeciéndoles, ¿no? Ahí queda claro el cuarto mandamiento, que es de gran discusión. Y también se puede hablar de esta sintonía de José, María y José yendo a la gran celebración de la Pascua en familia, ¿no? Como padre, como madre, como hijo, y cumpliendo. Y la misma palabra de Dios hoy dice que cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, ¿verdad? Pues así había de ser. Aquí hay mucha tradición, es lo que estamos viendo en este Evangelio. Desde ese punto de vista es que yo quisiera enfocarlo, hermanos y hermanas. Aquí vemos nosotros un detalle, cuando lo vemos teológicamente, como la incomprensión de los padres de Jesús, en este caso de María y de José, a esa vocación, hermanos y hermanas, que es una novedad de ser Mesías. Este Evangelio se puede ver también desde el punto de vista de que María y José representan la tradición, pero son la gente fiel de la sinagoga, la gente buena de la sinagoga, ¿me estás entendiendo? O sea, José y María como que quieren limitar a Cristo de buena manera, ¿verdad? Lo estamos diciendo, porque son estos padres, hermanos y hermanas, que están totalmente dados a las cosas de Dios. Entonces, en ellos, hermanos y hermanas, en los padres de Jesús, de José y María, queda sembrada un tipo de incomprensión que representa a todo el pueblo que no quiere la novedad de Cristo Jesús, el Señor como Mesías, sino que lo que está buscando es que lo que busca es sostener la tradición, aunque sea deshumanizadora, ¿no? Y ahí es que nosotros vemos este choque. Por eso Cristo es tan enfático, hermanos y hermanas, cuando lo encuentran, ¿no? De recordarle a ellos, ¿no? No saben, porque no fue solamente a María, mira el plural, no saben que yo debo estar donde mi Padre. Ese es el versículo 49. En los asuntos de mi Padre. Jesucristo con su novedad, hermanos y hermanas, está haciendo su punto valer, ¿no? Él no viene a abolir la ley, Él no viene a decir que la tradición es mala, Él no viene a decir que la costumbre es mala, que hay que interpretarla correctamente, que hay que aplicarla correctamente, que las cosas y los mandamientos de Dios se cumplen correctamente. Eso es todo. Pero entonces aquí el evangelista, hermanos y hermanas, Lucas aprovecha para representar básicamente, hermanos y hermanas, esa incomprensión. Hoy podemos pensar en incomprensión. Cuaresma nos lleva a pensar en incomprensión. A veces a nosotros los católicos nos incomprenden, no entienden por qué hicimos lo que hicimos el miércoles de ceniza y no pusimos la ceniza. Incomprensión, porque comemos pescado y ayunamos los viernes, o estamos en abstinencia, porque estamos en algún tipo de momento especial para hacer limosna, para entrar en una oración más profunda, porque el cristiano es hombre de oración, es mujer de oración. Entonces a veces hay una incomprensión, hermanos y hermanas, y cuando hay incomprensión se vuelve una resistencia
Y esto es lo que Cristo ya desde pequeño, hermanos y hermanas, quiere que dejar saber a sus padres, que lo tenemos que entender así nosotros. Para Cristo no fue sencillo, hermanos y hermanas. Estos textos los utilizan los evangelistas para sus comunidades, porque acuérdate que aquello era una sociedad que patriarcal. El padre mandaba y de ahí para abajo esposa e hijos tenían que respetar y hacer lo que ellos dijeran. Y por eso es que nosotros vemos a Jesucristo con unas propuestas bien radicales, ¿no? El que no deje padre y madre no es digno de mí. El que no posponga a su padre y a su madre no es discípulo mío. O sea, y el que no esté dispuesto a renunciar a su padre y a su madre. Entonces ahora tú tienes que entenderlo, porque en aquel tiempo si el hijo venía y le decía, ¿sabes qué? Hay un hombre llamado Jesús. Lo tienen como profeta, lo tienen como Mesías. Hemos visto los milagros y yo quiero ser parte de sus discípulos. Yo quiero estar con él. Yo quiero seguirlo a él. Yo me quiero ir con él. Yo quiero que él sea mi maestro. ¿Qué tú crees que le iba a decir el papá, el patriarca? No. Y si le decía no, el joven o la joven no se podía ir y no podía hacer nada. Era ese tipo de sociedad. Por eso a estos jóvenes que creyeron en Cristo, que vieron a Cristo hacer sus cosas y se convertían. Entonces Cristo lo que quiere es que se despegaran, que empezara a haber una cierta interdependencia, que es lo que siempre hemos llamado aquí, no una independencia total de los padres, no una dependencia total de los padres, ese término balance de interdependiente, donde yo me voy y te dejo, te pospongo. Por eso en algunos casos sonaba como el que no odie padre o madre, el que no abandone padre o madre, ¿no? Porque era una exigencia fuerte. Pero si el papá decía que no, los hijos no podían irse con Cristo. De hecho, más tarde nosotros veremos en Hechos de los Apóstoles cómo la conversión de un hombre, jefe, padre de la familia, bastaba para que los discípulos entendieran que toda la familia se había bautizado, toda la familia era cristiana, porque ese patriarca significaba mucho. Así que, hermanos y hermanas, ¿a qué es lo que nos referimos? En el caso de José y María, son gente fiel, son gente buena, son gente de Dios, pero Cristo los puso en su sitio también, ¿no? Ha llegado la novedad, yo soy el Mesías, las cosas han cambiado, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Estoy en la tradición, vine a la fiesta de la Pascua, vine con ustedes porque ya tengo 12 años, porque ya puedo hacer el viaje, porque ya puedo hacer la peregrinación, porque ya puedo hacer la caravana, pero ¿saben qué? Yo es lo mío, yo también tengo cosas mías, gente fiel, que a veces pueden convertirse en piedras de tropiezo, hermanos y hermanas, que lamentablemente no permiten la llegada de esa novedad. Cuaresma nos lleva a la novedad. ¿Qué de novedoso ha tenido esta cuaresma para ti? Ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, a veces la cuaresma es la número 13, la número 14, la número 15, la número 20, la número 30. Y todas tienen alguna novedad para cada uno de nosotros. Ese reproche de María y Jesús y José, hermanos y hermanas, hacia Jesucristo, significa tal vez el mismo reproche que yo puedo ver en el tiempo de Cuaresma en el examen de conciencia hacia un Cristo, hacia una iglesia, hacia un papa, hacia un obispo, un sacerdote, hacia un papá, hacia una mamá, hacia unos hermanos, hacia unos amigos. Un reproche donde yo no veo la novedad de esta Cuaresma, la bendición que tiene, y me sigo atando a muchas otras cosas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es como querer que Jesucristo se entregue a un pasado, se entregue a lo religioso, nada más, tradición y costumbre, y no haga nada más. Tiene que haber una novedad. Tú tienes que identificar qué de nuevo ha tenido esta Cuaresma. La Cuaresma de este año, hermanos y hermanas, nos ha enfrentado a nosotros con terremotos y sigue temblando la tierra, y ahora con el coronavirus. O sea, es una gran novedad. Qué bueno que estábamos rezando, qué bueno que estábamos ayunando, qué bueno que estábamos en recogimiento con Dios. Qué bueno que estamos ayunando, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos leyendo la palabra de Dios. Qué bueno que hicimos un tiempo de 40 días para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos cogió a esto pues en la fe y preparados, hermanos y hermanas. Es un recordatorio en la persona de María y de José, y por lo tanto era como si quisieran separar a Cristo de lo que tenía que hacer.
Nosotros no podemos separar a Cristo de lo que viene a hacer, de lo que tiene que hacer, de lo que debe de hacer, de lo que tiene que cumplir, de lo que nos tiene que decir. Nosotros no podemos cambiarle la mente a Jesús. Nosotros no podemos cambiarle el plan a Jesús. Nosotros no podemos cambiarle la voluntad a Jesús. ¿Me estás entendiendo? Y yo quiero aprovechar este momento para pensar en eso. Si bien es claro que podemos señalar a San José como esposo fiel de María, que no la repudió en público, que se quedó como un padre ahí, hermanos y hermanas, solícito, como un padre entregado, adoptivo, que entendió de acuerdo a las veces que se le apareció el ángel que realmente yo tengo parte en esto, que esto no es solamente de yo pues ponerle un nombre al niño, y que María lo dio a luz, y que el revolú que se ha formado aquí de que ella iba a dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo es entre María y Dios, y yo no tengo que ver nada con eso. Pues José se puso en su sitio, y es cierto, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí cuando María le dice a Jesús, tu padre y yo, esa frase, hermanos y hermanas, es bien importante, porque esa frase lo que está diciendo es que José, María reconoce que cumple su papel y su rol de padrastro o de padre en aquel tiempo, ¿no? Un rol fundamental que estaba incluido en los planes de Dios para San José, precisamente en la relación de educar al niño Jesús y educarlo conforme a la ley de aquel tiempo. Eso todo es importante. Un santo como San José, que lo recordamos como el santo que más duerme. Las veces en que San José, hermanos y hermanas, es interpelado por la providencia divina, está dormido. Y es en sueños que los ángeles le revelan lo que tiene y lo que debe hacer en el nombre de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No hay casi nada que diga San José en la palabra de Dios, sino nada, que no hay nada de parte de él que nos pueda decir, pues esto lo dijo San José. Pero en esa sintonía, sin dejarlo a él aparte, es lo que queremos señalar. Hay más sobre esto, hermanos y hermanas, ya terminando con el Evangelio, en ese sentido, que no quisiera dejar atrás. Y escucha esto, porque esto es importante leerlo para entenderlo. Durante los años que vivió en Nazaret Jesús, fue descubriendo su vida. Y durante el tiempo en que uno se mete en la cuaresma, uno debe ir de que, hermanos y hermanas, descubriendo la vida de uno en relación a Dios. Como cualquier otro niño, Jesucristo lo hizo en su tiempo, o como cualquier joven de su edad. No recibió educación especial. No manifestó dotes extraordinarias. Fuera del juicio, sin fallas, que mide y aprecia todo según el criterio de Dios. José, en el caso de él, hermanos y hermanas, le transmite la fe de Israel, que es el pueblo, y la comunidad de Nazaret. Por muy insignificante que fuera, hace de él un judío observante. En eso es que estaba José metido, en que su hijo fuera un judío que observaba, guardaba, cumplía la ley de Dios, sometido precisamente a eso. Pero ¿cuál fue la experiencia profunda de Jesús? Como también preguntarnos a nosotros en Cuaresma, ¿cuál es la experiencia profunda de nosotros en la Cuaresma? En esa visita de Cristo al templo, en esa visita con los doctores del templo, en su hacer preguntas, en su escuchar detenidamente. En Cuaresma también hay esa novedad para nosotros, la hemos identificado. ¿Cómo se fue situando el Hijo de Dios en el mundo, hermanos y hermanas, de los seres humanos, a medida que lo descubría? Porque eso es lo que tenemos que ver nosotros. Según tú vas descubriendo lo que está alrededor, es que te vas ubicando en lo que tienes. Según yo me voy descubriendo en la Cuaresma con mi examen de conciencia, me voy ubicando en el mundo de la fe, en el mundo de la adoración, en el mundo de los creyentes, en el mundo de los que aman y creen en Dios. Y ya nos damos cuenta que a los 12 años Jesucristo como adolescente está sometido precisamente a eso mismo que está guardando. Entre otros, ir a esa peregrinación a Jerusalén. Eso tenía que hacerlo Jesucristo nuestro Señor y no pensar en nada más.
Sentados bajo las galerías del templo, los maestros de la ley enseñaban a los grupos, a los que eran peregrinos, y dialogaban con ellos. Allí estaba Jesús, un niño de 12 años. Fue en esa ocasión cuando Jesús, por primera vez, hermanos y hermanas, desconcierta a su familia. Porque a veces para estar en las cosas de Dios y que tengan validez y dejar hecho el punto, hay que desconcertar, hermanos y hermanas. Y en este caso Cristo lo hace con su familia. Ese reproche, volvemos, ¿por qué Jesús nos has hecho esto? Significativo. El Evangelio hace resaltar esta incomprensión de María. El reproche de María a Jesús. Un reproche también de Jesús a sus padres, por el otro lado. Luego pone de relieve la conciencia que tenía Jesús de su relación privilegiada con el Padre. No saben que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Eso es lo que pone y sitúa a Jesucristo. Yo conozco dónde tengo que estar. Increíble, hermanos, aunque parezca fuerte. Y es fuerte, hermanos y hermanas, es bien fuerte. Jesús vivió las etapas del desarrollo psicológico y a su modo las dominó. ¿Cómo pudo quedarse 2 días sin pensar en sus padres que lo estaban buscando y que estaban preocupados? Uno se pregunta, ¿verdad? Pero no. Pensó que ese sufrimiento era necesario para María y José, para su familia, y conquistó su libertad, la de él, la mía, la de Cristo, ¿no? De una manera radical antes de reencontrarse con ellos. Claro, siempre Cristo ha predicado eso, ¿no? Soy libre mientras más disposición yo tengo para las cosas de Dios. Soy libre, por eso Cristo siempre estaba con, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que someterte a aquello, tienes que someterte a lo otro, que viene de Dios. Si estás dispuesto a hacerlo, es que tienes una gran disposición, menos ataduras tiene, menos esclavitudes tiene. El que sirve al Señor es libre, y así es Cristo. Es libre incluso de el poder que puede tener de imposición en contra de la voluntad de Dios, de los propios padres de uno. En vez de hablar del niño perdido, hermanos y hermanas, recuerda este comentario, sería más exacto decir que el joven Jesús se descubrió a sí mismo. Gloria a Dios. Desde ese punto de vista, para aplicarlo a nuestra cuaresma, este texto, hermanos y hermanas, verlo así. La novedad que tiene que haber en mi cuaresma, el cambio, la transición, mi independencia de muchas cosas, estar en las cosas de Dios, en la casa del Padre, haciendo lo que yo tengo que hacer, incluso si eso significa yo decírselo a mis padres, pero aún así los sigo obedeciendo o sigo en los caminos que ellos también van, que son buenos delante del Señor. Así que, hermanos y hermanas, hoy esa segunda lectura, que con ella vamos a finalizar, ese de que Dios tiene el poder para cumplir, y esa idea fuerza de que cuando Dios promete algo, tiene el poder para cumplirlo, también debe estar de nosotros, en el corazón, en nuestra fe, en nuestra mente, en nuestro ser, en estos tiempos. El pasaje de la segunda lectura de Romanos 4, versículos 13 al 16, elimina el 17, pero corre hacia el 18 y al 22. Y mira esto, el versículo 16 dice, por eso la fe es el camino y todo es don. ¿Qué camino seguir ante las amenazas de la naturaleza, de los virus? ¿Qué camino seguir? El de la fe. Porque el de la fe es el don. El don lo da solo Dios. Hermanos y hermanas, yo tengo la fe de que todo esto pasará. Ha habido guerras en otros siglos, ha habido terremotos, ha habido guerras, ha habido grandes plagas. En otros siglos ha habido muertes por terremotos, muertes por plagas, muertes por huracanes. En otros siglos, hermanos y hermanas. Y tal vez aquella gente en su momento dijo, es el fin del mundo, llega Cristo, aquí es, se cumplió la palabra de Dios. Y todavía estamos aquí, estamos en otro siglo.
Así que toda generación como que experimenta los signos de los tiempos. No, acuérdate que no es el fin del mundo de lo que habla Cristo, es el fin de la historia de la humanidad, para ser más exactos. Tengamos eso en mente con esta segunda lectura. Por eso la fe es el camino y todo es don. Y luego el versículo 18, porque esto es en referencia a Abraham. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe. Y dice Pablo, Abraham creyó. Hermano y hermana, cree en el nombre de Dios. Cree. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Cree contra toda esperanza. ¿Qué mensaje, no? Positivo, imperativo, esperanzador. Es de manifestación de creencia, hermanos y hermanas. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Y luego dice el versículo 19, no vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. No vaciló en su fe. Aquí el vacilar yo siempre lo he comparado con la palabra de Cristo, ¿no? Es como esa hoja, ¿verdad?, que la mueve el viento de lado a lado con el vaivén. Y en un momento está aquí, en un momento está acá, en un momento tiene fe, en un momento no tiene fe, en un momento cree, en un momento no cree, en un momento ora, en otro momento no ora. Pábilo vacilante, ¿no? La caña sacudida, cascada. No podemos ser vacilantes, y eso es lo que desespera en muchos momentos. Versículo 19 es muy importante. No vaciló en su fe Abraham, por eso consiguió lo que tenía que conseguir, y también nosotros. Y luego el versículo 20, el final, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplir. Oh, hermano y hermana, lee esto en tu casa con tu familia. Lee esa palabra poderosa de San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas, sea bendito y alabado el nombre de Dios. Pues, hermanos y hermanas, un jueves un poquito cargado de reflexión. Con el Evangelio hicimos una. Con la segunda lectura yo creí primordial y necesario y justo hacerlo para motivarnos en la fe en los tiempos de crisis. Pues, hermanos y hermanas, tengamos fe. Dios está con nosotros. Dile a Dios lo que le dijo Moisés en un momento. ¿Tú te acuerdas? Búscate ese texto bíblico que te lo voy a poner en pantalla. Léelo también. Si no vas conmigo, yo no voy. Gloria a Dios. Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios. Me mandas a sacar al pueblo de Egipto. Si no vas conmigo, yo no voy. Y Dios le puso el ángel. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Hoy nos vamos en meditación, hermanos y hermanas, con el Salmo 88. Hermanos y hermanas, en reflexión delante de Dios. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana. Pero sobre todo, vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.